En la primera parte de este documental, del cual podrás encontrar el enlace en la caja de descripción, generalizábamos sobre las causas por las cuales muchos habitantes de la España americana sentían cierto desapego por la península y cómo la información de este distanciamiento había llegado a los órganos de poder del reino. En esta segunda parte, también generalizando, porque si no se haría demasiado extenso y pesado el vídeo, entraremos de lleno en materia y describiremos el proyecto del conde de Aranda y otros posteriores, basándose en el que presuntamente presentó el aragonés, que surgieron en los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, para lograr una independencia pacífica y consensuada de Hispanoamérica. De esta manera, se plantearon tres fórmulas distintas para dar solución al problema: la colonialista de Gálvez, la unionista de Floridablanca y la autonomista o federalista del conde de Aranda. Gálvez, como profundo conocedor de las carencias que había observado Nueva España en su etapa de visitador, en el momento en que sus cargos se lo permitieron, comenzó su labor de reformar las relaciones existentes entre la metrópoli y las tierras españolas de América. Los comienzos reformistas se dieron cuando en 1774 fue designado miembro de la Junta General de Comercio y Minas y también gobernador del Consejo de Indias. Pero principalmente su gran impulso se produjo en 1776 al ser nombrado secretario de Estado del Despacho Universal de Indias, es decir, ministro de Indias. Gálvez quiso sanear y mejorar el funcionamiento de las instituciones de América, tomando como imagen las reformas que previamente se habían realizado en la península. Sin duda alguna fue el ministro de Indias que más poder tuvo en la historia: laborioso, inteligente, enérgico e imperialista. No tenía en alta estima a los criollos. De hecho, limitó que los nacidos en América pudieran ocupar como máximo 1/3 de los puestos de las audiencias y cabildos de América. Sus principales reformas buscaban mejorar la eficiencia en la administración, conseguir repoblaciones y aumentar la eficiencia económica de América, todo ello para el beneficio del imperio. Su labor quedó inconclusa debido a su prematuro fallecimiento en 1787. Entre sus reformas se pueden destacar la abolición del monopolio de la Casa de Contratación para el comercio con América, la creación del Virreinato del Río de la Plata y la instalación de una serie de superintendencias, intendencias y capitanías generales en el resto de virreinatos. Entre 1777 y 1792, José Moñino y Redondo, primer conde de Floridablanca, ostentaba el más alto cargo en el escalafón político del reino, como secretario de Estado, en los tiempos de Carlos III y posteriormente Carlos IV. En un principio, Floridablanca apoyó las reformas de Gálvez, pero una vez fallecido este, comenzó el murciano a pertrechar la que podríamos denominar como reforma unionista americana, en contra de su acérrimo enemigo, el presidente del partido aragonesista, que no era otro que el conde de Aranda. Floridablanca pretendía fortalecer y conservar el imperio, manteniendo para ello las desigualdades entre la metrópoli y las colonias. Al igual que Gálvez, pretendía mejorar la gestión del gobierno en América, pero a diferencia del malagueño, procuraba una mayor integración de los españoles americanos en el gobierno y el ejército del reino. El proyecto de Floridablanca apenas tuvo repercusión, ya que su pronta caída y destierro en 1792 apenas dejaron huella de su plan. Floridablanca interrumpió los planes de Gálvez y no prestó apoyo al atrevido y brillante proyecto del conde de Aranda, el protagonista de nuestra historia. Pedro Palo de Abarca, de Bolea, y Jiménez de Urrea. 10º conde de Aranda. Nació en Siétamo, Huesca, en 1719. Político, militar, diplomático y figura clave para entender la España del siglo XVIII. Hombre controvertido. Pero sin duda, su perspicaz visión geopolítica era una de sus grandes virtudes.
Para Aranda, la independencia de la América española era inevitable. Sin embargo, había que buscar vías innovadoras para que este acontecimiento fuera favorable para España y las colonias. Su sólida formación. Estudió en Bolonia y Roma, que junto a sus trabajos como embajador en Lisboa, Varsovia y París, le permitieron conocer profundamente el liberalismo y la Ilustración francesa, lo que le convirtieron en un ferviente reformista. El mismo Voltaire dijo de él: con media docena de hombres como Aranda, España quedaría regenerada. Como militar, llegó a ostentar los mayores cargos del reino, y como político fue presidente del Consejo de Castilla, presidente del Consejo de Ministros con Carlos III y secretario de Estado con Carlos IV. Siendo embajador en París, fue el encargado español de negociar el Tratado de París de 1783, que reconoció la independencia de Estados Unidos. También tuvo conocimiento de las sugerencias que le había formulado, en 1781, el intendente de Venezuela, José de Ábalos, al rey Carlos III. Esta sugerencia no era otra que fragmentar el imperio, ante la dificultad de poder mantenerlo unido. Sabedor del informe que había suministrado Saavedra sobre el malestar en el virreinato de Nueva España, del cual ya hablamos anteriormente. Con esta información y la experiencia adquirida en sus cargos anteriores, le posibilitaron tener una visión cabal de cuál sería el futuro del Imperio español, si todo seguía como hasta ahora. En 1783, presentó al rey Carlos III un dictamen reservado, denominado por algunos carta profética para ciertos historiadores. Este memorándum es una falsificación de 1824, afirmando que Aranda nunca lo escribió. Sea o no de Aranda el informe, el caso es que existe, sin dejar de tener su valor profético, más aún, cuando posteriormente se desarrollaron proyectos similares. En 1783, mismo año del nacimiento de Bolívar e independencia de Estados Unidos, en un viaje a España, para tratar asuntos familiares, el entonces prestigioso embajador en Francia, le presenta, supuestamente, al rey Carlos III, el dictamen reservado. Pese a su animadversión por los ingleses, Aranda se opuso a la entrada de España en la guerra, apoyando la independencia de las 13 colonias. Acabo de hacer y de firmar, en virtud de las órdenes y poderes de vuestra majestad, un tratado de paz con Inglaterra. Esta negociación ha dejado en mi alma, lo confieso a vuestra majestad, un sentimiento penoso. La independencia de las colonias inglesas ha sido reconocida, y esto mismo es para mí un motivo de dolor y de temor. La Francia tiene pocas posesiones en América, pero hubiera debido considerar que la España, su íntima aliada, tiene muchas que quedan desde hoy expuestas a terribles convulsiones. Desde el principio, la Francia ha obrado contra sus verdaderos intereses, estimulando y favoreciendo esta independencia. La antipatía que reina entre la Francia y la Inglaterra cegó al gabinete francés, olvidó que sus intereses consistían en permanecer tranquilo, espectador de esta lucha, y una vez lanzado en la arena, nos arrastró, desgraciadamente consigo en virtud del pacto de familia, a una guerra enteramente contraria a nuestra propia causa. En el memorándum, Aranda daba como irremediable la pérdida de las colonias, destacando una dura autocrítica a España por su pésima gestión. No me detendré ahora a examinar la opinión de algunos hombres de Estado, así nacionales como extranjeros, con cuyas ideas me hallo conforme sobre la dificultad de conservar nuestra dominación en América. Jamás posesiones tan extensas y colocadas a tan grandes distancias de la metrópoli se han podido conservar por mucho tiempo. A esta dificultad, que comprende a todas las colonias, debemos añadir otras especiales que militan contra las posesiones españolas de ultramar.
a saber, la dificultad de socorrerlas cuando puedan tener necesidad, las vejaciones de algunos de los gobernadores contra los desgraciados habitantes, la distancia de la autoridad suprema a la que tienen necesidad de ocurrir para que se atiendan sus quejas, las vejaciones a que quedan expuestos por parte de las autoridades locales en este intermedio, la dificultad de conocer bien la verdad a tanta distancia. Todas estas circunstancias no pueden dejar de hacer descontentos entre los habitantes de la América y obligarlos a esforzarse para obtener la independencia tan pronto como se les presente la ocasión. El gran temor del aragonés no era en sí la pérdida de las colonias, era el temor, fundado por otra parte, de que los Estados Unidos y sus tremendas ansias de poder se hicieran con ellas. Esta República Federal ha nacido pigmea, por decirlo así, y ha tenido necesidad de apoyo y de las fuerzas de dos potencias tan poderosas como la España y la Francia, para conseguir su independencia. Vendrá un día en que será un gigante, un coloso temible en esas comarcas. La libertad de conciencia, la facilidad de establecer nuevas poblaciones sobre inmensos terrenos, así como las ventajas que brinda el nuevo gobierno, atraerán agricultores y artesanos de todas las naciones, y dentro de algunos años veremos con mucho dolor la existencia amenazadora del coloso de que hablo. El paso primero de esta potencia, cuando haya llegado a engrandecerse, será apoderarse de las Floridas para dominar el Golfo de México. Después de habernos hecho de este modo dificultoso el comercio con la Nueva España, aspirará a la conquista de este vasto imperio que no será posible defender contra una potencia formidable, establecida sobre el mismo continente y a más de eso, limítrofe. Estos temores son muy fundados, señor, y deben realizarse dentro de pocos años, si acaso antes no acontecen algunos trastornos todavía más fuertes en nuestras Américas. Una sabia política nos aconseja tomar precauciones contra los males que puedan sobrevenir. Considere este importante asunto con toda la atención de que soy capaz, y después de muchas reflexiones, creo que no nos queda más que adoptar el medio que tengo el honor de proponer a vuestra majestad. Como buen estadista, el conde de Aranda propuso a Carlos III, en el mismo dictamen reservado sobre la independencia de las colonias inglesas en América, la solución más lógica para que todo cambiara, sin cambiar profundamente nada, y de esta manera contrarrestar el insaciable apetito expansionista de Estados Unidos. Que vuestra majestad se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septentrional, y algunas que más convengan en la meridional, con el fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español. Para verificar de este vasto pensamiento de un modo conveniente a la España, se deben colocar 3 infantes en América, el uno rey de México, el otro de Perú, y el otro de lo restante de tierra firme, tomando vuestra majestad el título de emperador. Las condiciones de esta grande cesión pueden consistir en que los 3 soberanos y sus sucesores reconocerán a vuestra majestad y a los príncipes que en adelante ocupen el trono español por suprema cabeza de familia. Que el rey de Nueva España le pague anualmente por la cesión de aquel reino una contribución de los marcos de plata en pasta o barras para acuñarlo en moneda en la Casa de Madrid o Sevilla. Que el de Perú haga lo mismo con el oro de sus dominios. Y que la tierra firme envíe cada año su contribución en efectos coloniales, especialmente tabaco, para surtir los estancos de estos reinos. Que los dichos soberanos y sus hijos casen siempre con infantas de España o de su familia, y los de aquí con príncipes o infantas de allá, para que de este modo subsista siempre una unión indisoluble entre las 4 coronas, debiendo todos jurar estas condiciones a su advenimiento al trono. Que las 4 naciones se consideren como una en cuanto a su comercio recíproco, subsistiendo perpetuamente entre ellas la más estrecha alianza ofensiva y defensiva para su conservación y fomento.
Las ventajas de este plan son que la España, con la contribución de los 3 reyes del Nuevo Mundo, sacará mucho más producto líquido que ahora de aquellas posesiones, que la población del reino se aumentará sin la inmigración continua de gente que pasa a aquellos dominios, que establecidos y unidos estrechamente estos 3 reinos bajo las bases que he indicado, no habrá fuerzas en Europa que puedan contrarrestar su poder en aquellas regiones, ni tampoco el de España y Francia en este continente, que además se hallarán en disposición de contener el engrandecimiento de las colonias americanas o de cualquier nueva potencia que quiera erigirse en aquella parte del mundo. Que España, por medio de este tráfico, despachará bien el sobrante de sus efectos y adquirirá las colonias que necesite para su consumo, que con este tráfico podrá aumentar considerablemente su marina mercante y por consiguiente la de guerra, para hacerse respetar en todos los mares, que con las islas que he dicho no necesitamos más posesiones, fomentándolas y poniéndolas en el mejor estado de defensa, y sobre todo disfrutaremos de todos los beneficios que producen las Américas sin los gravámenes de su posesión. Los infantes y príncipes disponibles en 1783 en la corte de Madrid eran: María Josefa, 1744-1801, el futuro Carlos IV, 1748-1819, Fernando, 1751-1825, futuro Fernando IV de Sicilia, Gabriel de Borbón, 1752-1788, uno de los príncipes más ilustrados de la época, Antonio Pascual de Borbón, 1755-1817, quien desempeñaría un honroso papel en la Guerra de Independencia. Carlos III no consideró adecuado el proyecto, e incluso Floridablanca fue un acérrimo detractor. El aragonés siguió en su empeño, y en 1786 presentó una modificación al proyecto, que consistía en que España cediera Perú a Brasil, a cambio de lograr la unión de la península ibérica. La especie del cambio es graciosa, se limitó a comentar, algo malhumorado, Floridablanca. Aranda, en 1792, sustituyó a Floridablanca como jefe del gobierno, pero los pocos meses que estuvo en el cargo, y la difícil coyuntura creada por la Revolución Francesa, no le permitieron poner en práctica su plan. Este mismo plan, años después fue asumido como propio por el sucesor de Aranda en el gobierno, Manuel Godoy. En 1803 Estados Unidos compró a Napoleón la Luisiana, queriendo imponer el límite fronterizo occidental en el Río Grande, con lo cual se apropiaban de la extensa provincia de Texas, lo que provocó una alta tensión. El temor a quedar incomunicados la península y América, debido a la superioridad naval inglesa, hicieron pensar al gobierno alternativas. En 1804 Godoy volvió a retomar el proyecto de la monarquía hispánica. El plan consistía en nombrar a los infantes de España príncipes regentes vitalicios de los virreinatos. El mismo Godoy sería regente de uno nuevo. La idea fue aceptada por Carlos IV, pero una serie de disputas con Inglaterra no aconsejaron enviar a América a los infantes, y que pudieran ser estos hechos prisioneros. En octubre de 1806, Carlos IV volvió a retomar el viejo proyecto de Aranda. Proponía establecer a sus 2 hijos menores, a su hermano, a su sobrino el infante don Pedro y de nuevo a Godoy, como virreyes perpetuos y con línea hereditaria directa, teniendo la obligación de pagar tributos a España, y acudir con tropas y navíos, a los conflictos que se le dijera. El plan, que incluía, además de los 4 virreinatos existentes, adjudicar a Godoy Texas y los territorios adyacentes a esta provincia. De esta manera, se pretendía evitar la vorágine expansionista norteamericana. Al final, debido a diversas circunstancias, no se llevó a cabo el proyecto. Por el nefasto Tratado de Fontainebleau, 1807, mediante el cual, Manuel Godoy, permitió la entrada de las tropas francesas a España, para conquistar Portugal. Que en realidad, era una estratagema, para que Napoleón conquistara España sin luchar. Napoleón aceptaba reconocer al rey de España como emperador de las Américas, y la creación de unas monarquías en los virreinatos. Pero la guerra con Inglaterra, el motín de Aranjuez y la abdicación de Carlos IV en Bayona echaron por tierra el proyecto.
El último intento se produjo en las Cortes Españolas de 1820 a 1823, el llamado Trienio Liberal. Ya con muy pocas esperanzas, en 1821 se formó una comisión de 8 diputados, 4 peninsulares y 4 americanos. Los americanos propusieron presentar una petición a las Cortes, según cuenta el diputado mexicano Lucas Alemán, a ejecutar sin nombre de independencia y bajo la forma representativa el proyecto del conde de Aranda, es decir, crear monarquías que serían puestas en manos de infantes españoles. La idea factible poco antes había sido formulada por Agustín de Iturbe, cuando México alcanzó la independencia el 24 de febrero de 1821, en donde se ofrecía la corona del Imperio mexicano al entonces rey Fernando VII o algún otro príncipe de la casa Borbón española. Los diputados peninsulares, con escasa visión y sin conocer profundamente lo que estaba sucediendo en América, rechazaron la idea por parecerles contraria a la unidad de la nación española y a los principios de la Constitución de 1812. El 25 de junio de 1821, los diputados americanos presentaron 11 proposiciones a las Cortes, la primera de las cuales pedía el establecimiento en América de 3 secciones de las Cortes como 3 cuerpos legislativos y un delegado o virrey que podría ser un infante español al frente de cada una de las 3 demarcaciones territoriales. Era la última posibilidad de mantener, bajo una nueva forma, la unión. Esta unión se basaba en el dictamen reservado sobre la independencia de las colonias inglesas de América que el conde de Aranda había presentado a Carlos III en 1783. A los escasos diputados americanos que aún seguían en Madrid no les quedó otra solución que la de abandonar las Cortes, plasmándose así la ruptura, para regocijo de los ingleses y de las repúblicas criollas que ellos mismos estaban fomentando. Los historiadores académicos, y no sin razón, dirían que es una aberración especular con la imaginación de lo que hubiera podido ser o no ser por un simple acontecimiento. No les falta razón al decir que pudieran haberse producido otros acontecimientos que posiblemente hubieran hecho cambiar el final de la historia. Pero nosotros somos unos simples cronistas, y eso nos da la ventaja de poder jugar libremente con nuestra imaginación, aunque igual no es tanta imaginación la que le echamos. Por tal razón, conjeturaremos, en líneas generales, sobre lo que hubiera podido pasar, posiblemente, si se hubiera puesto en práctica el plan del conde de Aranda. Un proyecto que incluía un cambio en la concepción de España, el cual seguramente era demasiado avanzado para las mentes de algunos gobernantes. Pero no obstante, una aspiración que no carecía de sentido y mucho menos era discordante con la realidad de la época. Sirva como ejemplo un caso de éxito de un desarrollo histórico similar. Cuando Napoleón invade la península ibérica en 1807, la corte portuguesa se traslada al Brasil y crea el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, regresando a Lisboa en 1820. El príncipe heredero, que había permanecido de regente en el Brasil, se declara independiente en 1822 y funda el Imperio de Brasil. La monarquía brasileña aplastó todo conato separatista y mantuvo una sólida frontera que continuó avanzando durante la época republicana, a costa de los territorios de los estados surgidos de la total disgregación de los virreinatos hispanos. El caso es que en apenas 100 años después de la muerte de Aranda, la América hispana era un continente de muchas naciones, insignificantes geopolíticamente hablando en el mundo. Por mucho que cada uno ame a su patria, la realidad es incontestable. Hechos históricos son los múltiples conflictos que han existido entre los actuales países hispanos, algunos demasiado recientes. También son hechos incontestables que tras la guerra de 1846 a 1848 Estados Unidos le arrebató a México, Texas, Nuevo México, California, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del hoy llamado Wyoming.
Tal y como predijo Aranda, pronto Estados Unidos se olvidó de la ayuda española y en 1898 se inventó una guerra, incentivada mediáticamente para arrebatar a España Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Paraguay perdió en 1870 334.126 kilómetros cuadrados a manos de Brasil. Entre 1899 y 1903, Bolivia perdió ante Brasil el territorio del Acre, rico en árboles de caucho y yacimientos acuíferos. Estados Unidos durante todo el siglo XX manejó América Latina como le vino en gana. Invadió países, Argentina, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay, sin contar las innumerables injerencias realizadas de forma indirecta en la política latinoamericana, siempre buscando sus propios intereses y sin importarle para nada la pobreza que generaba sus intrusiones a su alrededor. El pigmeo anglosajón que había pronosticado Aranda desplazó al gigante indiano, que se fue despedazando en pequeños territorios irrelevantes. Mientras tanto, España se sumía en la melancolía, que también describió Machado, utilizando el nombre de Castilla. Castilla miserable, ayer dominadora, hoy envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Dejemos volar la imaginación y recreemos cómo pudiera haber cambiado la historia del mundo si Carlos III hubiera puesto en marcha el Plan de Aranda. ¿Qué hubiera sucedido con un desembarco de tropas hispanoamericanas en Cádiz en ayuda de la España ocupada por Napoleón? ¿Una triple entente contra Estados Unidos en la guerra del 98? ¿Hubiese Estados Unidos entrado en guerra contra México en 1846? ¿O se habría decantado por la expansión hacia el norte, hacia los territorios británicos? ¿Brasil hubiera entrado en guerra contra Argentina, Bolivia, Paraguay o Uruguay si supiera que se enfrentaba también al resto de países hispanos? Seguramente no. Una confederación de países con más de 20 millones de kilómetros cuadrados de extensión y más de 500 millones de habitantes, ¿tendría un puesto asegurado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Seguro que sí. Con el Plan de Aranda, ¿pensáis que los tres países hispanos con mayor Producto Interior Bruto nominal ocuparían el puesto 14, 15 y 21 del mundo? ¿España, México y Argentina? ¿O el PIB per cápita de los tres primeros ocuparían los puestos 31, 48 y 52? ¿España, Uruguay y Chile? Seguro que no. Decía Otto von Bismarck, un político se transforma en estadista cuando piensa más en la próxima generación que en la próxima elección. Los japoneses tienen una técnica centenaria. El kintsugi se basa en reparar objetos rotos y rellenarlos con oro u otros materiales preciosos. No es el mismo jarrón que antes, ni tan siquiera es parecido. Es otro nuevo jarrón utilizando los pedazos rotos. ¿Qué os parece el Plan de Aranda? ¿Os atrevéis a especular con qué hubiese pasado o qué pasaría si volviéramos a encontrarnos con un estadista como Aranda que hiciera un nuevo jarrón con los trozos rotos?